sobre todo lo que nos pasa a nosotros, mujeres, ¿no? ¿Quién tuvo la oportunidad de estar en el día de ayer? Pongan ahí un número uno. ¿Quién pudo estar? Si estuvo, pone un número uno. No, ayer empezamos hablando sobre mentalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos sucede en nuestra cabeza, nuestras conversaciones con nosotras mismas, ¿no? Y a partir de este punto es lo que vamos a ir avanzando para ver ahora las estrategias que vamos a ir aprendiendo para poder cambiar. ¿No? Pero el primer punto que todas tenemos que cambiar es nuestra mentalidad, porque si no empezamos de ahí, nada se cambia, ni los síntomas de la menopausia, ni nuestra vida, ¿no? Entonces, ayer estuvo espectacular. Si no pudieron estar, pregúntale a la persona que te invitó. Quiero la grabación de la masterclass de ayer. No es un gusto estar aquí. Yo soy Michelle Danta, soy coaching perimenopausia y menopausia. ¿No? Y esos 3 días de masterclass falta todavía mañana. Anoten ahí en su agenda, no pueden perder. Mañana vamos a hablar de líbido, deseo, metabolismo con una doctora experta también en el tema. El día de mañana va a ser a las 5 de la tarde, horario Ciudad de México, ¿no? Y hoy tenemos una invitada súper especial también de Colombia. Pronto va a estar ya atendiendo en Estados Unidos. Es la doctora Milena Lozano. Ella es especialista en medicina integrativa, funcional y también en nutrigenómica. ¿Sí? Está especializada en salud hormonal, intestinal y autoinmunidad. Y aparte es autora de un libro que está buenísimo, que habla del síndrome de Asia, que también es un síndrome que ocurre a muchas mujeres. ¿No? La pueden encontrar en Instagram como la doctora Ana Milena Lozano. Y para empezar, quiero que ustedes vayan poniendo ahí en los comentarios desde dónde están conectadas el día de hoy. Desde qué ciudad, desde qué país. Yo estoy desde Guadalajara, México. Aquí en el día de hoy, mira, ya somos 100 mujeres y me encanta que cada vez más mujeres quieran aprender, ¿no? Y para eso estamos aquí el día de hoy, porque estamos en una etapa, no sé en qué etapa estás, si estás en perimenopausia, menopausia o posmenopausia, pero en esa etapa hay muchísimas dudas, nos pasan muchísimas cosas, no, nos cambian todo, ¿no? Todo se empieza a caer, empezamos a sentir raras, un montón de síntomas que no tenemos la mínima idea del por qué y qué herramientas utilizar para poder estar bien, para poder transitar esta etapa de una manera mucho más saludable, con energía, con alegría y como dice Patty y Ruth, guapamente feliz, ¿no? Es así que tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestra vida y quédense hasta el final porque al final tenemos una invitación, una sorpresa para que ustedes que están aquí en el día de hoy. Mira, tenemos gente de Sinaloa, Colombia, Monterrey, saludos a todos, Puerto Rico, Uruguay, El Salvador, qué comunidad tan internacional, Los Mochis, Florida, Querétaro. Bienvenidos a todos, Veracruz, Tabasco. Me encanta que haya gente de todos lugares, ¿no? Y es que somos una comunidad aquí, muchas ya hacemos parte de una comunidad de mujeres que estamos en transformación tanto en nuestra salud, pero también como en negocios inteligentes, que al final les vamos a platicar un poquito también, que eso todo hace parte de una transformación de una mujer de 40 y más, ¿no? A ver si está ya por aquí la doctora Ana Milena. Vayan tomando nota, ten ese espacio para ustedes en silencio, vayan anotando todo lo que vayan aprendiendo y al final vamos a también tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes salgan de aquí hoy con claridad, ¿no? De cómo poder transitar esta etapa de manera saludable. Hola, doctora Ana Milena, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo con nuestra comunidad que se llama Be Hope. Es una comunidad de mujeres que estamos en varios lugares de México y de otros países también, ¿no? Y estar aquí con el día de hoy contigo, para que nos pueda compartir herramientas, ¿no? Es un gran honor y muchas gracias por darte el tiempo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Micheli, y estoy sorprendida de esa comunidad tan linda, de muchas partes, de muchos países. Ayer tuve la oportunidad de estar escuchando la jornada de ayer y fue espectacular. Así que me siento muy honrada de estar integrando esta comunidad de mujeres y me siento muy honrada de que estemos aquí sentados aprendiendo, porque ayer aprendí muchas cosas también. Así que... Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a entrar entonces en materia para empezar a hablar sobre todas nuestras hormonas. Yo quisiera que dejen en el número uno las mujeres de este grupo que están en perimenopausia, que crean que están en perimenopausia. Ujú, ahí estamos viendo. Perfecto. Muy bien, tenemos bastantes de este grupo. Así que creo que mi segunda pregunta ahorita va a ser con el número dos, las que están en menopausia. Bueno, estamos bien repartiditas los porcentajes. Por eso estamos aquí en esta comunidad, porque estamos transitando ya por algunos cambios hormonales. Bueno, bastantes en perimenopausia. ¿Listo? Mónica, ahí acabo de verla, es una paciente mía de acá de Colombia que nos está acompañando también. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que entremos en materia. Las preguntas yo trato siempre de resolverlas al final para pues poder llevar la continuidad de la charla. Ustedes allí ya están visualizando mi pantalla. Perfecto. Lo voy a minimizar acá. Bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestra salud hormonal. Y cuando pensamos en salud hormonal, casi siempre estamos pensando nosotros en esta etapa, perimenopausia o menopausia. Y yo traigo esta imagen de estas cuatro generaciones, porque es que nuestra salud hormonal inicia, inclusive ahí debería tener una mujer embarazada, desde el embarazo, desde el momento de la concepción. Nosotros ya estamos recibiendo información de nuestra abuela. O sea que traemos una información hormonal desde esa generación tan atrás que puede impactar inclusive en que niñas empiecen a presentar una pubertad precoz también y alteraciones que hemos estado viendo a lo largo de estas nuevas generaciones que no nos correspondió a nosotras vivirlo. Entonces, cuando hablamos de salud hormonal es empezarnos a preparar para todos esos cambios que vamos a tener a lo largo de todas estas etapas de nuestra vida. Y empecemos hablando qué son las hormonas, porque la verdad todo el mundo habla qué son las hormonas, pero ¿qué es? Son unas sustancias que son producidas en nuestro organismo y que van a viajar a través de la sangre para estimular o influir en ciertas funciones de nuestras células y de nuestros órganos. Y esto va a llevar a que se generen como unos mensajes químicos en nuestro cuerpo que van a influir en el metabolismo, en la reproducción, en el estado de ánimo y en muchas funciones más. Siempre que hablamos de hormonas, generalmente las estamos encajando es en nuestras propias hormonas sexuales, pero hay muchas más que las hormonas sexuales y ayer estuvimos viendo las hormonas que afectan inclusive nuestras emociones. Así que cuando nosotros empezamos a tener ciertos síntomas, empezamos a decir, tengo mis hormonas locas, mis hormonas ya se cayeron, porque así escucho cómo me hablan los pacientes, tengo un cambio hormonal muy grande, no sé qué tengo, y eso se empieza a escuchar a lo largo de muchas etapas de nuestra vida. Entonces, por esto traigo la muñequita que dice, conversación con mis hormonas, les tengo que decir que por favor se coordinen muy poco. Porque a nosotras también las mujeres nos estigmatizan mucho por nuestros cambios hormonales y a veces cuando estamos tristes, irritables, lo primero que nos dicen, estás ovulando, ya te va a llegar el periodo o estás en la menopausia.
Y aunque esto suena como tan gracioso, eso puede impactar también en la parte emocional de una mujer. ¿Y cuántas hormonas creen ustedes que hay en el cuerpo? Muchísimas. Aquí les traje una parte, pero hay más de 50 hormonas diferentes que se pueden alterar en todos estos cambios que vamos a vivir durante la menopausia o en la perimenopausia. Las hormonas que más empezamos a tener alteraciones en esta etapa tan hermosa de nuestras vidas es la insulina. La insulina es una hormona muy importante porque ella me va a regular el metabolismo de carbohidratos y de grasas también. Y la propia insulina tiene un impacto muy grande en mi sistema inmunológico, en las hormonas sexuales y también en el cortisol. Entonces, siempre que yo tengo una paciente que está en perimenopausia o menopausia, tengo que chequear cómo está la insulina. Otra hormona muy importante de la que se habló ayer fue el cortisol. El cortisol, todo el mundo la relaciona con la hormona del estrés y ella no es la hormona del estrés. Es una hormona que nos permite despertar. Más o menos hacia las 4 de la mañana vamos empezando a tener unos niveles más elevados para poder permitir que nos despertemos con la luz del sol y que tengamos niveles de energía durante el día. Pero aproximadamente después de las 2 de la tarde esos niveles deben de bajar normalmente y esta es la hormona que yo siempre digo, la hormona del sol, porque en la noche deben de estar unos niveles muy bajos que me permitan a mí poder tener una calidad y una arquitectura del sueño con calidad, perdón. Otra hormona que se me puede alterar durante la perimenopausia es la grelina. La grelina tiene que ver con la quema de grasa de nuestro cuerpo, perdón, la grelina tiene que ver con la saciedad, de que yo me sienta llena y que no esté con sensaciones de estar picando cada rato. La hormona tiroidea, todo el mundo sabe que tiene una función muy importante en el metabolismo. También ella me va a hacer regulación de mi sistema inmunológico. La DHEA es otra hormona que la vamos a ver más adelante y también tiene que tener un impacto muy grande en la perimenopausia. Melatonina, la del sueño, dopamina, la hormona de la concentración, atención, memoria, aprendizaje. La adiponectina, esta hormona es súper importante porque es la quemadora de grasa propia de mi cuerpo. Esta es la que también se altera cuando estamos en esas fases hormonales y que empieza a ocurrir durante la menopausia, el acúmulo de grasa abdominal. Oxitocina, la hormona del placer, no solamente el placer sexual, sino el placer de disfrutar la vida. Serotonina, que hablaron ayer de ella, la hormona de la felicidad. Paratormona y calcitonina tiene que ver con nuestra absorción y metabolismo del calcio y la arquitectura del hueso. Tenemos hormonas sexuales que conocemos como FSH, LH, estradiol, la progesterona y la testosterona. Estas son las que vamos a tratar de hablar en el día de hoy. Pero ¿en dónde se producen esas hormonas? Nosotros tenemos órganos que se llaman órganos endocrinos. Todo mi eje hormonal arranca desde mi cerebro con la glándula pituitaria, la glándula pineal, tenemos la tiroides, el timo, tenemos también el páncreas donde se produce la insulina, los ovarios, los testículos y la glándula suprarrenal que me va a producir el cortisol. Todo esto es un eje perfecto. Imagínense ustedes una orquesta sinfónica. Es una sinfonía realmente que se da por ciclos. Y para yo poder hablarles a ustedes de hormonas, no podemos olvidarnos de un sistema muy importante que es el que regula mis hormonas sexuales, el sistema digestivo. Y el sistema digestivo contiene el hígado, que es la fábrica de nuestras hormonas sexuales, y nuestro intestino como tal, que es el que me va a ayudar a regular la excreción de los estrógenos a través de mi propia microbiota o flora intestinal. Así que si yo tengo un problema digestivo o un problema hepático, aquí está anclado muchas cosas por las cuales a veces hay mujeres que están experimentando tantos síntomas durante esta etapa o que les están dando tratamiento y no mejoran a pesar que se les está haciendo de todo. Siempre hay que incluir un tratamiento integral. ¿Cuáles son los órganos que trabajan entonces en nuestro eje hormonal? Ya les había dicho que el hígado es la fábrica de las hormonas. Aquí en el hígado se va a procesar el colesterol. El colesterol a veces desde la medicina convencional siempre uno escucha o le enseñan a uno como médico que el colesterol lleva a infartos y esa es la única función que tiene, que es hacernos daño. Y resulta que no es así.
El 80% del colesterol es síntesis en el hígado. El 20% del colesterol sí viene de la dieta, o sea que el 80% es metabolismo interno. ¿Y para qué sirve el colesterol? Uno, hace parte de tus membranas celulares. Dos, desde el colesterol yo voy a fabricar dos hormonas que son hermosas y que son olvidadas y que yo las llamo las abuelas de nuestro eje hormonal. La primera, a través del colesterol sintetizado en el hígado, este va a mi cerebro y recordemos que casi que el 60% del cerebro es grasa. Aquí en mi cerebro se va a formar una hormona a través de esa síntesis de colesterol que se llama pregnenolona. La pregnenolona es esa llave que abre mi sistema nervioso, equilibra el cortisol, nos ayuda a regular hormonas sexuales, pero también es una hormona muy importante porque su función es la neuroprotección. Me va a evitar que me dé un Alzheimer, un Parkinson o enfermedades neurodegenerativas. Tiene funciones en regulación de GABA, que creo que ayer lo hablaron. El GABA es, yo le digo, la hormona de la paz interior. Pero la función de la pregnenolona es protección de la neurona y también regula mi sistema inmunológico. Así que algunas enfermedades autoinmunes también pueden tener una deficiencia de pregnenolona. Entonces, cuando ustedes vean una mujer que tiene alteraciones de memoria, concentración, atención y es despistada, generalmente hay una película de Disney que es Buscando a Nemo. Siempre imagínense a Dory. Cuando uno ve o se siente como Dory, probablemente pregnenolona esté baja. Y del colesterol en nuestro hígado aparece la otra hormona importante que es la DHEA. La DHEA es una hormona que se me va a formar en ovarios, en testículos, una parte también se va a formar en mi cerebro y esta hormona es muy importante porque es la precursora de hormonas sexuales, o sea, es como la abuelita que está atrás. ¿Y qué hormonas sexuales me va a formar ella? Los estrógenos y la testosterona. Entonces, estas dos son hormonas muy, pero muy importantes. Ahora sí vamos a hablar de nuestras hormonas femeninas. Nuestras hormonas femeninas realmente es un ciclo. No somos solo estrógenos, que eso a veces se confunde muchas veces. Yo siempre a mis pacientes les digo que por eso tal vez somos tan complejas, porque nuestras hormonas van con los ciclos y generalmente también van con los ciclos de la luna. Si ustedes se ponen a pensar cuando uno trabaja con varias mujeres, normalmente hasta nos empieza a sincronizar nuestro ciclo menstrual. Casi todas empiezan a menstruar como a los mismos días. O sea, eso hay una sincronía ahí bien bonita. Entonces, ¿cuáles son nuestras hormonas femeninas? Los estrógenos, que son los que nos identifican, y la hormona realmente activa se llama estradiol o estriol. La progesterona, que es prácticamente la hormona de la segunda fase, los estrógenos van dominando desde el primero hasta el día 14 porque es la que me lleva a la ovulación y luego viene otra fase que es la progesterona, que es la del segundo ciclo. Durante mi primer ciclo, que es del día 1 al día 14, están los estrógenos altos y la FSH, que es la que me lleva a ovular. Pero ya después del día 14 empieza a predominar la progesterona y la LH, que es como las del embarazo, las que van a sostener la placenta y todo eso. Y aquí vemos nuevamente la DHA, la pregnenolona y la testosterona en nosotras las mujeres, porque nosotras también tenemos y producimos testosterona en nuestros ovarios en un porcentaje relativamente bajo. ¿Cuáles son las hormonas masculinas? Siempre que vemos un hombre, pensamos solo en testosterona. Realmente es la hormona que los identifica a ellos, pero los hombres también producen estrógenos en su forma activa, que es el estradiol, DHEA, progesterona y pregnenolona. O sea que son todas estas las hormonas del hombre y tienen más porcentaje de testosterona que lo que nosotros tenemos y ellos tienen un porcentaje más bajo de estrógenos que el de nosotras. ¿Cuál es la función de los estrógenos? Es la principal hormona sexual femenina. Es producida en los ovarios y su actividad arranca durante la pubertad. La forma activa de los estrógenos se llama estradiol y es la que prepara a mi cuerpo para la ovulación y la fecundación. ¿Y qué pasa cuando ya
ocurre nuestra ovulación. Yo les decía que empieza a formarse, empieza a subir la progesterona, que es la que me va a sostener el embarazo, y la LH. ¿Qué ocurre con los estrógenos? Ellos van a tener una baja en los niveles y el exceso de esos estrógenos que no se alcanzaron a convertir en la hormona activa que es el estradiol, van a regresar por circulación al hígado. Por eso dice que en el hígado se conjugan. Ellos se regresan al hígado y el hígado lo que hace es una transformación de esos estrógenos para enviarlos por circulación al intestino. En el intestino llega como esa sustancia de desecho y a través de mi microbiota, unas bacterias especializadas en terminar de eliminar los estrógenos que se llaman estrobolomas, se eliminan. Pero ¿qué ocurre si yo tengo un hígado con toxinas y con muchas cosas? Pues esa transformación en el hígado para yo eliminarlas a veces no ocurre. ¿Y qué termina ocurriendo? Que esos estrógenos terminan nuevamente en sangre libre y eso se conoce como dominancia estrogénica. Tengo estrógenos libres, no convertidos, y eso me va a llevar a síntomas que se conocen como tensión premenstrual, que le da a la mujer dolores de cabeza antes de menstruar, retengo líquidos, tengo como cólicos menstruales, tengo cambios en mi estado de ánimo, estoy irritable, estoy llorosa, me duelen los senos, tengo cólicos durante mi menstruación y sangrados abundantes. Eso se produce muchas veces por un exceso en esos estrógenos que no fueron eliminados ni conjugados en el hígado, pero también, ¿qué puede ocurrir? Que mi hígado funcione muy bien, que haga la transformación, que los mande toda esa sustancia de desecho al intestino y en el intestino yo tenga problemas digestivos como un estreñimiento con alteraciones de mi microbiota. ¿Eso a qué lleva? A que no sean eliminados tampoco y vuelven a circulación. Entonces, por eso yo al principio les decía, hígado y tracto digestivo, o sea, el intestino, son muy importantes en nuestra depuración de hormonas. El estradiol es la forma activa y ¿qué funciones tiene? Favorece el desarrollo de los órganos sexuales, estimula la ovulación, formación de neurotransmisores. Miren esta función tan bonita que tiene nuestro cerebro. Los neurotransmisores obviamente tienen que ver con serotonina, dopamina, GABA, glutamato. Mejora la actividad manual, por eso nosotros somos tan manuales y creativas. Memoria y sueño. Neuroplasticidad, ¿qué es? Es la capacidad que tengo de generar nuevas conexiones en mis neuronas, en mi cerebro. La capacidad que yo tengo de aprendizaje también se da por el estradiol. El estradiol nos permite ser multitareas, que una mujer esté cocinando, hablando por teléfono, cargando el bebé, haciendo 800.000 cosas que el hombre no puede hacer. Nos ayuda en la síntesis de colágeno, nos mejora la sensibilidad a la insulina. Cuando yo tengo alteraciones en la insulina, que mi páncreas produzca demasiado, hace que mis células se vuelvan resistentes y no capten bien esa glucosa, elevando los niveles de azúcar. Entonces, un estradiol que no esté funcionando bien me lleva a un estradiol me lleva a que esa insulina funcione perfecto y yo no tenga alteraciones en la producción de insulina en mi páncreas. Entonces, todo esto es como una llave, ¿no? Regula la grasa visceral, remodelación ósea, nos ayuda al metabolismo de los minerales en mi hueso y que esté haciendo recambio de células óseas. Nos mejora la hidratación de la piel y las mucosas. ¿Cuáles? La vagina de nosotras es una mucosa, es la que nos da también la humedad y la lubricación. Pero miren en el hombre, ¿a qué le ayuda? Le favorece a la erección. Entonces, hombres que tienen disfunción sexual, hay que hacerles estos exámenes porque puede ser que tenga bajo estradiol. Ahora vamos a hablar de la progesterona. La progesterona, siempre que uno la ve, se imagina es una mujer embarazada, porque es una hormona que me va a sostener mi embarazo. Es sintetizada en el ovario y en la placenta, es la hormona del embarazo, es la hormona que permite que el embrión se implante en el útero, aumenta en la segunda etapa de nuestro ciclo menstrual, ayuda a aumentar el tamaño de los senos para prepararlos para la lactancia. Y obviamente es la hormona de la intuición femenina. Por eso nos dicen que tenemos el sexto sentido y es por nuestra progesterona. ¿Cuáles son las funciones de la progesterona? Mantener el embarazo, regula el pH y el moco cervical,
equilibra la hormona, este es el equilibrio de esta hormona en la menopausia. Ella es la hormona del equilibrio de los estrógenos también que empiezan a caer. Nos ayuda al remodelamiento óseo, nos reduce el colesterol LDL. Hay unos colesteroles que son el colesterol total y el colesterol LDL, que son partículas que son las que generan la enfermedad arteriosclerótica, que se formen esas placas de grasa en las arterias. Nos mejora el colesterol HDL, que la gente lo conoce como el colesterol bueno. Tiene función en mi barrera intestinal, me ayuda a las mucosas del intestino, relaja los músculos, reduce la presión arterial. ¿Por qué reduce la presión arterial? Nuestras arterias por dentro, ellas tienen músculos, se llama el músculo liso que está allí. Son músculos muy pequeños. Si esos músculos están relajados, yo nunca voy a sufrir de la presión, pero la presión se empieza a generar por una contractura del vaso sanguíneo porque esos músculos que están dentro de mi vaso se empiezan a contraer. Entonces, esta progesterona previene inclusive que uno sufra de la presión. Es la hormona de la relajación por excelencia. Es neuroprotectora, protege las neuronas. Y en el hombre facilita la motilidad del esperma y la formación de la testosterona también. Entonces, por eso siempre en un hombre hay que pedir también progesterona y si hay problemas de fertilidad, hay que medir todas estas hormonas. Testosterona es la hormona por excelencia sexual masculina, es producida por los testículos en un 95%, producida por la glándula suprarrenal en un 5%, es la que les da el desarrollo de los genitales masculinos, da la apariencia física y viril del hombre y en la mujer se produce en un 25%. En el feto se empieza a producir a partir de la octava semana, que son aproximadamente los 2 meses, y el pico en el hombre empieza desde los 11 años. ¿Para qué nos sirve la testosterona? Uno, para permitir la espermatogénesis, la división y la maduración del espermatozoide, para mejorar la libido, tanto en hombre como en mujer. El desarrollo de la masa muscular también tiene función en el remodelamiento óseo. Nos mejora la sensibilidad a la insulina al páncreas, o sea, también tiene impacto en el metabolismo de azúcares y grasas. Regula el sistema inmunológico. Hay unos linfocitos que nos protegen mucho de infecciones y guardan memoria de cuando hemos estado expuestos a ciertas cosas que no nos vuelva a dar. Eso se llaman los linfocitos T. Entonces, él tiene regulación de esas células. Es la de las erecciones matutinas en los hombres. Da protección cardiovascular. También tiene impacto en las neuronas. Es neuroprotectora. Pero en las mujeres, ¿para qué sirve la testosterona? Nos ayuda a la maduración del óvulo y es la de la elasticidad en el músculo vaginal. Lo que más se quejan las mujeres en la menopausia es de la resequedad y la estrechez del canal vaginal. Así que esta testosterona tiene funciones allí. No se los dije porque no está allí, pero la testosterona y la progesterona tienen también funciones en todos los músculos del piso pélvico, por lo cual me van a ayudar a que no se me caiga la vejiga y a que no empiece a tener problemas de incontinencia urinaria. Cuando uno le pregunta a una mujer cuántas veces te levantas en la noche al baño y le dicen a una, dos, tres, cuatro, orino cada rato, es porque tiene también bajas de esto y está teniendo ya alteraciones en los músculos del piso pélvico que son los que sostienen la vejiga. Llegamos a nuestra DHEA. La DHEA, siempre que la vean, recuerden que es la hormona de la juventud. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho en medicina anti-aging. Es producida en las glándulas suprarrenales, también es producida en el cerebro, se los dije ahora. Es precursora de hormonas sexuales, precursora la que está antes de la formación de esas hormonas, da la señal. Equilibra el cortisol, estimula la producción de GABA y serotonina también, da energía a las células, mejora el colágeno. Cuando uno ve adultos mayores en vestido de baño, si ustedes recuerdan en la playa, usualmente cuando las ve, les ve las piernitas que son con una piel delgadita y muchas, muchas arruguitas y llena a veces de celulitis, así sean delgaditas. Esto tiene que ver con la DHA porque ella es la del sostén. Entonces, cuando cae todo ese colágeno, aparece la celulitis y la piel empieza a volverse muy delgada.
También tiene funciones de reducir el colesterol LDL, los triglicéridos y la grasa corporal. Regula la inflamación en la célula y tiene funciones en el metabolismo óseo. ¿Qué puede llegar a alterar mis hormonas? Entonces son muchas cosas. Desde que haya una falla de mi eje hormonal, desde que haya falta de nutrientes en la dieta, desde que tengas problemas metabólicos, todo esto lleva a una disminución tanto en la producción como en la utilización de nuestras hormonas sexuales. Y a veces no es la edad. Yo quiero que ustedes recuerden, sí, sus mamás o las abuelas o las tías se quejaban de los bochornos, que uno escuchara que está en tratamiento de hormonas porque llegó a la menopausia. La respuesta es no. Eh, yo a mi mamá no recuerdo que ella estuviera en tratamiento hormonal, ni nunca me acuerdo de haberla visto con el abanico. Ahora cada vez en más tempranas edades, desde los 35, ya las mujeres empiezan a experimentar muchos síntomas. Yo siempre les digo, la perimenopausia y la menopausia es una etapa normal de nuestra vida como mujeres y no tiene que volverse una enfermedad. Ahorita vamos a ver qué está influyendo en que todas estas hormonas se genere tanta inflamación en mi cuerpo, que genere tantos síntomas que son inespecíficos para esta etapa, que es una etapa completamente normal de la mujer. Y lo otro que tenemos que hacer es no normalizar esos síntomas. Yo siempre digo que estas señales que nos manda el cuerpo debemos de prestarle atención y no simplemente acostumbrarse a estar con los sofocos, el bochorno, con todo eso. Eso no es lo normal. La edad no tiene por qué generar todo esto definitivamente. Ahora vamos a hablar sobre la menopausia. Entonces, menopausia, a veces yo tengo pacientes que me dicen, ay, qué pereza, ya me llegó la menopausia, terrible, me siento destruida. Ayer una paciente que atendí me decía, ay, no, yo odio la menopausia porque me voy a engordar. O sea, se han generado tantas creencias como también lo escuchaba ayer que lo estuvieron hablando, que esta es una etapa hermosísima, es una etapa que se debe vivir en plenitud, pero hay demasiadas creencias alrededor de esto que cuando una mujer llega a menopausia, ya es la vejez, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Y definitivamente tenemos que ver la menopausia como más allá de los sofocos, de esos kilos de más, de esos cambios de humor. La menopausia es sabiduría, placer y espiritualidad. Aquí es una frase de Michelle Obama que decía que los cambios hormonales, los momentos difíciles, hay poder en esas cosas, pero nos enseñaron a avergonzarnos de esa etapa en vez de explorarla y educarnos. Y es la verdad. Yo a veces veo las mujeres con los sofocos y les da esta pena porque pues se sienten mal y empiezan aparte de eso las bromas pesadas. Esto no debería de ser. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es ya el cese de nuestra menstruación. Y siempre me preguntan cuáles son las edades. La edad promedio de que empiecen todos estos cambios es muy diferente. Esto no hay como un consenso, pero normalmente el promedio se presenta entre los 45 y 50 años. Pero si una mujer tiene 52 años y sigue menstruando, ¿es anormal? La respuesta es no. Hay que tener en cuenta inclusive a qué edad empezaste a menstruar. Yo siempre a mis pacientes les pregunto, ¿cuándo fue tu primera menstruación? Entonces me dicen a los 10, a los 11, a los 12. Entonces ya uno tiene un promedio más o menos que esa mujer probablemente va a empezar su menopausia hacia los 48, 49. Cuando a mí me dicen, menstrué por primera vez a los 15 y he tenido pacientes hasta los 17, que eso pues no es lo normal, pero se presenta, ya son mujeres que van a entrar en una menopausia después de los 50. Entonces, esto me lo enseñaron mucho desde la medicina funcional, que hay que individualizar a cada persona. Nosotros no somos una cifra, una estadística, ni nos podemos comparar con otra persona. Entonces, la edad promedio, desde los 45 hasta los 50. Si estás en los 51 y uno y sigues menstruando, perfecto, eso es para ti. Eso sí, lo que no es normal es que tengas 56, 57 y todavía sigas menstruando. Ahí hay que ver qué está pasando porque esos estrógenos no andan muy bien y sí hay que consultar. Pero también estamos viendo ahorita mujeres que están iniciando su menopausia a los 35. Eso no es lo normal. Ahí estaríamos hablando antes de los 40, inclusive yo lo coloco antes de los 45 en una menopausia precoz.
¿Y eso qué significa? El acelere del deterioro celular. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay dos cosas muy importantes. Anteriormente hablábamos de perimenopausia en qué edades. Ese término no era muy utilizado, ahora cada vez cobra más relevancia. La perimenopausia arranca desde los 35 años, chicas. 35, donde empieza el declive de nuestras hormonas. Y la primera hormona que empieza en ese declive es la DHEA, que yo les dije, es la precursora de hormonas sexuales. Ella ya empieza a tener un bajonazo. Estar en perimenopausia no quiere decir que yo vaya a tener mi menopausia rápido, eso puede tardar varios años. ¿Qué se empieza a experimentar en la perimenopausia? Normalmente no deberías de estar experimentando cosas, pero ahorita ya las mujeres empiezan con sofocos, con alteraciones en su menstruación, abundantes, escasas, irregulares. Eso se llama perimenopausia. Hay una etapa antes de la menopausia que se llama climaterio. ¿Cuál es el climaterio? El climaterio es cuando tú empiezas a tener 2, 3, 4 meses, no me llega la menstruación. Vuelve y me llega, me dura normal. Vuelve y se quita, vuelve y me llega regular. Eso es como la antesala al cese definitivo de mi sangrado, que sería la menopausia. Entonces, climaterio es eso. Están así como que, no, ya llevo un año en que me llegan 3 meses, menstruo un día o menstruo 3 días. Al mes siguiente me llega muy regular y luego no. Ahí uno no debería hacer nada sino acompañar a la mujer y empezar a organizar si hay síntomas. Y cuando ya llega la menopausia, menopausia para que lo tengan en cuenta, es cuando dejan de menstruar durante un año completo. Me explico. Mi última menstruación me llegó el 1 de enero del año 2025, un ejemplo. Y durante todo el 2025 no tuviste ni un sangrado, ni un manchado, ni nada, cero. Y completaste al 1 de enero del 2026 sin menstruar, eso se llama menopausia. Y algo para que ustedes lo tengan en cuenta, una vez uno llega a la menopausia, ya no tienes por qué volver a sangrar. Si pasaron 3, 4 años y de repente volviste a tener una menstruación, así se haya de un día, debes de consultar inmediatamente al médico porque habría que hacer estudios y descartar que no haya algo en el endometrio. El endometrio es esa capa que recubre el útero que nosotros perdemos cada mes durante nuestra menstruación. Entonces, una vez entra en la menopausia, jamás, y escríbanlo grande y guárdeselo, nunca podemos volver a sangrar. Si se presenta un sangrado, sí hay que consultar. A veces esos sangrados se pueden presentar porque se les está dando terapia hormonal, pero siempre, si están en terapia hormonal, tienen que consultar y no normalizar ese síntoma. ¿Qué se empieza a presentar cuando nosotros tenemos esas alteraciones hormonales? Insomnio, bochornos, irritabilidad, cansancio, sudores nocturnos, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares. Todo eso empieza a suceder, empieza a aumentar el peso, me vuelvo más cansada, más irritable, baja el deseo sexual. Muchas cosas se pueden presentar relacionados con la menopausia o la perimenopausia. Esto fue lo que les acababa de describir. La perimenopausia son esos ciclos irregulares, sudores nocturnos, dificultad para dormir, fatiga y cambios de humor. Esto es algo como muy sutil. Y la menopausia, pues ya empezamos con el cese definitivo de mi menstruación. Y ahí ya se intensifican muchos más síntomas como son la sequedad vaginal, la disminución del deseo sexual, el dolor durante las relaciones sexuales inclusive. No hay deseo, no hay fantasías sexuales, todo eso empieza a aparecer en la menopausia. Y cuando hablamos de posmenopausia, después de los 55 años hasta los 65, donde ya la mujer dice, ay, qué bueno, ya me pasó todo esto. Pero ahí es donde se incrementa el riesgo de osteoporosis y los problemas cardíacos o metabólicos por todas las alteraciones hormonales que ya se venían trayendo, que se pueden prevenir. ¿Qué exámenes yo debería tomar? Pues estos son los exámenes que yo normalmente mando, pero siempre individualizo. Estás en etapa fértil, o sea, perimenopausia, entonces hay que saber cuándo tomar los exámenes. Yo les decía que nuestras hormonas son cíclicas y les expliqué que el estrógeno está durante los
15 primeros días y la progesterona sigue mi segunda fase del ciclo. Entonces, si es una mujer que todavía menstrua, uno tiene que mandar el estradiol y que se lo tome del día 2 al 7 del ciclo. ¿Qué quiere decir? Que si tú menstruaste el 1 de febrero, pues entonces entre el día 2 de febrero y el 7 me estaría tomando estos exámenes. La progesterona es la que está durante mi segundo ciclo. Esta se debe tomar del día 15 de mi menstruación al día 21. Si yo tomo estas hormonas menstruando todavía en edad fértil, en etapas que no son, esos exámenes me van a permitir a mí conocer cómo está tu estado hormonal. Si yo me tomo un estradiol en el día 21 de mi menstruación, pues va a estar bajito y eso nos va a confundir. O una progesterona en el día 5 va a estar bajita. Entonces, esto si es una mujer en edad fértil, se debe de tomar así, con estos días del ciclo menstrual. Testosterona total en la mujer y en el hombre en cualquier momento. Progesterona si es una mujer en menopausia, en cualquier momento, obviamente el estradiol en cualquier momento. La hormona DHAS, siempre tiene que tener la S, que es la fracción libre de esta hormona. La otra fracción no me sirve para poder evaluar cómo están estos precursores de hormonas sexuales. Un perfil tiroideo, insulina pre y postcarga y niveles de vitamina D3. Esta es una vitamina y también tiene funciones hormonales que me ayudan a metabolismo óseo, me ayudan a mi sistema nervioso, me ayudan a dar energía a las células, regula la insulina, me ayuda a conservar la masa muscular que tanto se pierde después de los 40 años. Personas después de los 40 empezamos a perder masa muscular y ahí es donde más tenemos que incrementar el ejercicio de resistencia, porque a menos masa muscular, más riesgo de osteoporosis se tiene. ¿Qué pasa a nivel del tejido vaginal en menopausia? Hay un desequilibrio ya del estradiol, testosterona, progesterona y DHA. Alteraciones del pH vaginal, lo primero que va a aparecer son la cándida, los hongos. Mucosa vaginal muy delgada, cuando se tienen relaciones, sangra con facilidad, duele, arde. Cambios en la flora vaginal también, ese pH está totalmente cambiado, dolor para las relaciones y una falta de lubricación. Y se nos olvida muchas veces que los hombres también pasan por sus cambios hormonales y hablaríamos de andropausia. Entonces ya vemos que la testosterona empieza a reducir sus niveles en un 2% por año a partir de los 40 años. Y a los 75 tiene entre un 20 y un 30% de testosterona. ¿Qué es lo primero que se ve? Disminución en la duración de la erección y disminución de las erecciones matutinas. Ellos también sufren, como nosotros, de estos cambios hormonales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer después de todo eso que yo les dije? Yo utilizo dos protocolos. Uno, reviso cómo está todo mi eje del cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando yo vivo estresadísima con todo eso que vieron ustedes ayer tan bonito, ¿qué ocurre? Empieza a ocurrir robo de cortisol. Ay, ¿cómo es eso? Sí, acuérdense que en el hígado se produce la síntesis de colesterol que me va a ayudar a formar, ¿quién? Pregnenolona, la hormona de mi cerebro, y DHA también. Si yo tengo exceso de cortisol, inmediatamente pongo mi cuerpo en modo alerta huida y se redistribuyen ciertas funciones. Como yo necesito conservar el cortisol porque estoy en un peligro inminente, como cree mi cerebro, inmediatamente la producción de pregnenolona se baja para formar más cortisol y la hormona DHA, toda esa producción se me reduce para formar más cortisol. Entonces yo siempre tengo que trabajar la parte emocional para poder empezar a regular las hormonas. Y la otra parte de los protocolos es reducir la inflamación del cuerpo. Si tengo un cuerpo inflamado, un intestino inflamado, un hígado que no funciona bien, pues obviamente no voy a lograr mejorar la regulación del eje hormonal. Hay algo que nos afecta muchísimo en todos estos cambios hormonales y en cualquier etapa de nuestra vida, y yo lo llamo los cuatro villanos, que son algunos alimentos que contienen antinutrientes, porque ni siquiera son alimentos que me van a llevar a aumentar la inflamación, como por ejemplo el azúcar,
las harinas refinadas, los ultraprocesados, que esto no tiene absolutamente nada de bueno por la carga de químicos y el alcohol. Todo eso ¿a qué va a llevar? A aumentar la inflamación en nuestras células. La base de cualquier tipo de enfermedad se llama inflamación crónica persistente. Esto no supera el umbral del dolor, por lo cual yo no me doy cuenta que estoy así. Contribuye al estrés oxidativo. ¿Qué es un estrés oxidativo? La carga de todos esos tóxicos y radicales libres llevan a que tus células envejezcan antes de tiempo. ¿Y eso en qué se va a traducir? En cansancio, agotamiento y en nuestras fascias. Las personas se ven envejecidas. Desequilibrio de los niveles de azúcar en sangre por incremento en la producción de insulina todo el tiempo. Disregulación de los ritmos circadianos y sobrecarga tóxica que contribuye a más daño en la función adrenal y a más cortisol, o sea, un círculo vicioso. ¿Cómo podemos regular la alimentación? No voy a hablar de dietas porque nosotros utilizamos muchas dietas dependiendo de cada paciente. Lo único que sí es importante es hay que eliminar alimentos inflamatorios como el azúcar, los ultraprocesados, los lácteos y el gluten si hay problemas digestivos y buscar cuál es la dieta ideal para cada persona de acuerdo a sus condiciones. Lo único que sí yo les digo a mis pacientes es, por favor, come comida real. Compra ingredientes, no alimentos ya listos para tu consumir. ¿Necesitamos nutrientes para formar hormonas? Claro que sí. ¿Y dónde encontramos el zinc, el ácido fólico, la vitamina B6, vitamina C, vitamina 12, hierro, calcio, omega, vitamina B5, magnesio, vitamina D? En la comida. Yo siempre a mis pacientes les digo, porque yo los veo mucho, a veces veo pacientes hasta con 20 multivitamínicos diferentes que se los autoformulan. Yo les digo, si tienes una comida, en la comida puedes tener todo esto y no estarte cargando con tanta cosa que a veces tomar más es hacer mucho menos por nuestro cuerpo. ¿Que necesitamos suplementarnos? Sí, necesitamos suplementarnos, pero esto se tiene que hacer cuando uno mande exámenes y realmente yo diga, tienes un déficit de vitamina D3, vamos a suplementarlo y así sucesivamente. ¿Qué nos puede alterar también nuestras hormonas? Ya estamos comiendo muy bien, pero no logro mejorarme. ¿O por qué? Mejor vemos tantos cambios en los síntomas en una mujer en perimenopausia y en menopausia. Pues realmente nuestra época moderna nos ha llevado a estar expuestos a muchas cosas, a químicos todo el tiempo, a metales pesados. Los metales pesados son sustancias químicas que compiten con nuestras hormonas y compiten con nuestros minerales también y hacen mucho daño en el organismo. Eso se conoce tanto los químicos como los metales pesados como disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es algo que se asemeja a mis propias hormonas y enloquece mi cuerpo y altera toda la función hormonal. ¿De qué? De cualquier hormona. Y de nuestras hormonas sexuales, muchísimo más. Tristemente, nosotras las mujeres somos las más expuestas a los disruptores endocrinos. Desde que nos levantamos, el shampoo, los jabones, las cremas, las lociones, el maquillaje, los bloqueadores, los desodorantes, la crema dental, vamos sumando todo eso. Cómo lavamos la ropa, todos esos aromatizantes, todo eso tiene sustancias químicas que juegan en contra de nuestras hormonas. Pero ya quitamos todo esto y ya estamos comiendo sano, ya no estoy utilizando tantas fragancias o empiezo a utilizar cremas dentales sin flúor, desodorantes que no tengan aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así también hay pacientes que siguen con problemas hormonales. Y se los digo por qué, porque yo estuve durante muchos años con problemas hormonales, con endometriosis, con ciclos menstruales dolorosos, infertilidades de causa desconocida y yo llevo de medicina funcional muchos años, por lo cual tengo un estilo de vida sano y no mejoraba, un intestino que estaba terrible. Y tenía algo que no sabía, que también era un disruptor endocrino y que desafortunadamente cuando yo ya me di cuenta, pues era muy tarde porque realmente mi infertilidad nunca me pudo permitir ser madre por todo esto. Y eso es las prótesis de silicona. Yo siempre hablo de esto y no vamos a entrar en profundidad, pero a veces estas cositas que nos colocamos nosotros y que yo las tuve y me generó muchos problemas en mi cuerpo, tienen muchos químicos como son los siloxanos. Los siloxanos es el material o el químico con que se hace la silicona de uso médico. Los siloxanos están presentes
en champús, en cremas, en detergentes, en desodorantes, en lociones y en acondicionadores. Y unos grupos de estos siloxanos que se encuentran en las prótesis fueron retirados en el año 2020 en la Unión Europea por generar alteraciones hormonales y cánceres. En las prótesis están permitidos y encontramos 16 metales pesados. Todo esto aquí en estas bolsitas que nos colocamos, que yo tuve 19 años, que me llevó a que a los 33 años, cuando me hicieron todos mis tratamientos de fertilidad, encontraran que yo tenía una reserva ovárica de una mujer de 40 y algo. En ese momento, obviamente, mi única opción era una fertilización in vitro, la cual me realizaron, pero la cual fueron fallidas por una alteración del sistema inmune que yo tenía. Entonces, fíjese cómo hay este tipo de cosas que no creemos que pueden afectar en nuestro organismo. Entonces, esto hay que tenerlo siempre también presente. ¿Y cómo vamos a eliminar todo eso? Pues primero, actividad física. Yo soy de las que siempre digo que tenemos que en nuestros tratamientos, uno, alimentación, dos, movimiento, tres, sueño, cuatro, relaciones interpersonales y cinco, emociones. Entonces aquí tenemos actividad física, me va a ayudar a eliminar las toxinas, a hacer ayunos intermitentes también, pero los ayunos intermitentes no son ayunos diarios, por favor. Un ayuno intermitente tiene que hacerse intercalado. Los ayunos se deben de hacer de 12 horas diarias y después sí se puede ir ampliando en el tiempo con ventanas. Sauna, el sauna nos va a ayudar a eliminar toxinas, es excelente. Y también el cepillado en seco, esto nos va a estimular nuestro sistema linfático para también eliminar toxinas. Recuerden siempre, el movimiento es salud, resetear nuestra microbiota, nuestro intestino, hay que empezar por allí, cuidarnos los neurotransmisores, empezar a eliminar esos cuatro villanos que les dije, tener una flexibilidad metabólica la logramos desde la alimentación y los ayunos intermitentes y dejé de último los suplementos. ¿Por qué? Porque esto no sería lo primero. Lo primero es cambios en mi estilo de vida y ya luego selecciono qué necesito. Esto es muy importante también para regular todo nuestro eje hormonal. Compartir con los amigos, los eventos sociales, las bodas, los cumpleaños, los bautizos, es algo súper vital. No necesitamos dejar de vivir los fines de semana, hay que vivir. Todo esto nos segrega ¿qué? Serotonina, los amigos se vuelven vitaminas también. Y definitivamente, esto ya para cerrar, en estas etapas tan bonitas que estamos viviendo, qué rico uno rodearse de amigas. Y traje esto porque me pareció muy gracioso, lo encontré ayer. Buenas tardes, hablo al Club de las Mujeres con Menopausia. Sí. ¿Y qué necesito para ser socia? Nada, ya no tenemos reglas. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezamos otra etapa, vivámoslas en plenitud, como vivimos cuando nos llegó por primera vez nuestra menstruación, como vivimos las que se embarazaron, como vivieron las que ya entraron en la menopausia. Entonces, ¿yo qué les voy a recomendar finalmente para las hormonas? Suplementos, vitaminas, hormonas. Yo siempre les digo, depende de cada persona. A algunas les coloco suplementos, otro me toca mejorar las vitaminas, a algunas les coloco hormonas bioidénticas, pero algo muy importante para mí, recuerden, tengo que mirar cómo es la función de ese hígado, tengo que revisar cómo está esa función de ese intestino, porque si no todo esto, por más de que yo se lo coloque, no va a funcionar. Yo he tenido pacientes que me llegan en perimenopausia con muchos síntomas y simplemente nos dedicamos a trabajar ese hígado, a desintoxicar, a promover otra vez recuperar las funciones sin utilizar muchas veces nada de hormonas bioidénticas o nada de suplementos que regulen ese eje hormonal. Entonces, cada paciente es un mundo aparte, hay que individualizarlo. A veces en un mismo paciente me toca utilizar todos, sí, me toca utilizar todos estos tres más otros, pero entonces esto hay que tener en cuenta que no tenemos un protocolo, que lo que a veces se ve en las redes, que tómese esto y yo me lo tomo, pero no me funciona. ¿Y a usted cómo le funcionó? Muy bien, pero a mí no. Recordemos que cada cuerpo es único y que no hay un protocolo. ¿Por qué? Porque cada persona es única y tiene su propia historia de vida. Recuérdenlo. Nunca se vayan a automedicar. Es súper importante tener una guía de alguien que por lo menos las pueda decir, esto se puede, esto no se puede, esto te lo puedo recomendar. Solas no. Y en redes sociales menos. Y ya para finalizar, pues las mujeres en menopausia son como mariposas en plena transición, transformación.
¿Qué hace la mariposa? Va a desplegar las alas. Aquí hay que desplegar la fuerza y la sabiduría interior para brillar en esta nueva etapa de nuestras vidas. Vivir la etapa de la menopausia en plenitud y con sabiduría. Bueno, pues esto era todo lo que les tenía que compartir. Si tienen preguntas, entonces vamos a empezar a hacer estas preguntas. Espero que esto les haya quedado claro, que les haya despejado por lo menos muchas dudas que tenemos sobre las hormonas. Trabajar hormonas es muy bonito si se hace como se debe hacer, en coherencia y en una forma correcta y en un orden. Doctora Ana Milena, gracias, gracias, gracias por esa presentación tan completa, ¿no? Que nos dio estructura para poder entender todo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ay, son dos o tres hormonas o cuatro, ¿no? Las más conocidas. Y ahí ya pudimos tener un panorama completo, ¿no? Que, ¿por qué no sucede lo que nos sucede ahorita? Entender las hormonas y eso nos ayuda muchísimo para tener una menopausia y una perimenopausia con información, ¿no? Y información es poder porque podemos tomar las decisiones correctas para ver qué es lo que vamos a hacer para nuestra vida. Entonces, ahorita voy a leer las preguntas y respuestas. Vayan poniendo ahí, pero antes de empezar a leer la pregunta y respuesta, a ver, Ruth, estás por aquí también. Les queremos invitar a todas que están. Vamos a empezar un reto, doctora Milena, de 4 semanas, justo para eso. Muchas mujeres dicen, es que quiero mejorar, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y todos los pilares que ahora dijiste, ejercicio, alimentación antiinflamatoria, y es para eso el reto que tenemos, que se llama reto de plenitud, menopausia plena. Hola Ruth, aquí está Ruth también, que juntas estamos organizando este reto. No sé si está Fran, Patti por ahí. Somos muchas mujeres de la comunidad donde vamos a estar aportando, ¿no? Y encaminando y acompañando a las mujeres que deciden tener una transformación, ¿no? Ruth aquí es coach también en menopausia, especialista en menopausia, ¿no? Ruth, platícanos un poquito de este reto que vamos a tener de 4 semanas y ahorita vamos a leer a cada una de las preguntas para que doctora Milena nos conteste. No se escucha. Ahora, sí, Vamos a ver. ¿me Ahora, escuchan? ahora ya te escuchamos. Ya estoy por aquí. Hola, hola, saludos. Y realmente esto ha sido un reto extraordinario. Ayer comenzamos hablando sobre mentalidad, ¿verdad? Cómo nosotros debemos prepararnos para esta etapa de la vida desde nuestra mente. Porque en nuestra mente es que inicia todo. Son decisiones que tomamos, son estilos de vida que decidimos hacer y todo comienza en nuestra mente. Nuestros pensamientos, lo que nosotros declaramos, lo que decidimos, comienza en nuestra mente. Y hoy entonces comenzamos a hablar sobre la estructura de nuestro cuerpo, cómo nuestras hormonas, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo ¿verdad? Nuestro sistema va cambiando según vamos entrando en esta etapa de la menopausia. Yo coincido con la doctora Ana Milena, la menopausia es una etapa extraordinaria en la vida de toda mujer. eh, y como yo les decía ayer, la menopausia va a llegar sí o sí y debemos estar siempre preparadas para recibir esta etapa. Como les dijo Micheli, mañana todavía nos falta una presentación. Vamos a tener a la doctora Karina Contreras, que también es médico funcional, y ella nos va a estar hablando de uno de los temas que más nos impacta en esta etapa y lo digo por experiencia propia. La doctora lo habló muy bien y es cuando perdemos la libido, cuando nos falta el deseo sexual. Muchas mujeres hemos atravesado por esa etapa y es una de las áreas que más impacta nuestra vida porque no solamente nos impacta a nosotros, sino que impacta también a nuestras parejas. Y es una situación un tanto difícil tú ver que tú estás con la persona que tú amas.
con la persona que tú decidiste estar, pero tu cuerpo no responde. Y vuelvo y les digo, lo digo por experiencia propia, y no nos atrevemos a hablar de estos temas, mucho menos nos atrevemos a hablarlo con nuestras parejas. Hay mucho tabú, hay mucho estigma, hay mucho temor. Y siendo un tema tan importante, un tema que realmente, porque la menopausia es un proceso biológicamente natural en la vida de toda mujer. Y siendo un tema que impacta tantas vidas, realmente nos avergonzamos, esa es la palabra, de hablar sobre nuestra sexualidad en esta etapa de la vida. Así que mañana no se pierdan la clase de mañana porque se va a estar hablando sobre el deseo sexual. Pero cuando este reto termine, estos 3 días termine, nosotros vamos a comenzar entonces un proceso que va a durar durante todo el mes de marzo, que le llamamos menopausia plena. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener invitados, vamos a tener Zoom, vamos a tener masterclass, vamos a tener personas que también van a estar compartiendo con nosotros algunos de estos temas de muchísimo interés, y queremos que esto no termine aquí. O sea, cuando nosotros terminemos este reto mañana, esto no acaba aquí. Nosotras vamos a seguir acompañándolas a ustedes de la mano por unos 30 días. Ya tenemos un programa, una agenda, y semanalmente vamos a estar compartiendo guías, vamos a estar compartiendo algunas presentaciones, etcétera. Vamos a tener, vuelvo y les digo, invitados que van a estar tomando participación en estos temas tan importantes para cada una de nosotros. También queremos extenderles una invitación. Nosotros hemos hecho esto de un estilo de vida. Ya para nosotros participar de todo esto es un estilo de vida. Tenemos una comunidad muy hermosa donde participan muchísimas mujeres, no solo utilizando, ¿verdad?, unos protocolos y activando nuestro sistema desde nuestro interior. Nosotras estamos apagando todos esos fuegos que se encienden, los estamos apagando desde nuestro interior con unos testimonios increíbles, increíbles. Y nosotros queremos que tú seas parte. Yo, como siempre digo, quizás el próximo testimonio es el tuyo, pero solamente si tú tomas una decisión, y es la decisión de acompañarnos en este estilo de vida que nosotros hemos creado. Michelle, y no sé si tú tienes por ahí la Sí, presentación porque yo no la tengo. les, sí, les voy a compartir aquí rapidísimo para ya ir a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aquí, mira, tomen nota, va a ser un acompañamiento, va a ser una gran experiencia de 4 semanas, menopausia plena, ¿no? Porque muchas veces quedamos con la información y decimos, ¿y ahora qué hago, no? Y a lo mejor no haces ejercicio, tu alimentación está un caos y tenemos que hacer cambio. Y todo el cambio siendo acompañado por un grupo de personas es mucho más exitoso, ¿no? Tenemos ya en el reto que vamos terminando de Reset, que era 4 semanas sin azúcar, no saben los testimonios que hemos tenido impactantes en la salud de las personas. Entonces, en ese reto, ¿qué van a tener? Van a tener 4 semanas, vamos a hablar de sueño y ritmo circadiano, que es súper importante para regular las hormonas y estar bien, nutrición antiinflamatoria, reset de estrés y claridad mental, guía de estudios completos para mujeres en perimenopausia y menopausia, preguntas, sesiones en vivos de preguntas y respuestas también con invitados, con doctores como doctora Ana Milena, el doctor Raúl Zaragoza, muchos doctores que van a estar con nosotros acompañándolas en este reto de 4 semanas que va a ser increíble. Un bono especial de 4 meditaciones guiadas por Fran Merrick y Pat Bosch que nos ayuda a regular el estrés. Y te daremos estrategias para que vivas una perimenopausia y menopausia plena, en conjunto, juntas, todo se puede. Y aquí para entrar utilizamos activadores celulares que no es suplementación, son activadores que nos ayudan a eliminar la oxidación celular, la inflamación del cuerpo, nos ayuda a tener más energía a través de una activación mitocondrial, ¿no? Entonces, para entrar al reto sería acompañado con esos activadores que nos va a ayudar a todavía potencializar más los efectos en lo que estamos buscando, ¿no? E ir eliminando esos síntomas.
Ese es el menopausia básico. Y el plus es con el colágeno, que nos ayuda para la piel, que vemos que todo se va cayendo en esa etapa y nos ayuda muchísimo y aparte está delicioso, lleno de antioxidantes. Entonces pregunta a la persona que te invitó a esta masterclass el día de hoy. Quiero información sobre el reto, ya quiero entrar, ya tenemos personas en la lista de espera y va a ser un gusto acompañar, estar acompañando y que ustedes estén ahí adentro. Ahora vamos para las preguntas con la doctora Ana Milena. Vamos a ver aquí, hay varias preguntitas. Michelle, yo anoté una pregunta mientras la doctora hablaba Ah, porque me pareció bien interesante súper. y es una pregunta que hizo Norma Ramírez y Norma dice, tengo 49 años y hace 5 años me quitaron la matriz, pero me dejaron un ovario. Y ella lo que pregunta es que cómo ella sabe en qué etapa se encuentra. Bueno, mujeres que tienen histerectomía es cuando sacan el útero, ¿sí? ¿Qué ocurre allí? Que ya no se van a dar cuenta cuando llega la menopausia porque no van a sangrar, ¿sí? Pero en este caso, ella tiene un ovario, o sea, ese ovario va a suplementar. Es, por ejemplo, cuando hay mujeres que por muchas razones pierden un ovario, tienen su útero, ¿pueden tener hijos? La respuesta es sí, porque ese ovario va a seguir trabajando. Entonces, mujeres que han tenido cirugías de útero, que es la histerectomía, y que tienen uno o sus dos ovarios, lo más importante es hacer las pruebas hormonales. Ahí yo ya me voy a dar cuenta si estás o no en menopausia. Entonces ahí arranca la pregunta, ay, ya bajaron y tan raro, yo no tengo síntomas. Yo el lunes vi una paciente así, que histerectomía, le mandé los exámenes, estaban todas sus pruebas hormonales en menopausia ya, pero ella nunca ha tenido ni sofocos ni nada. Entonces ella venía, ay, entonces me vas a mandar reemplazo hormonal. Yo siempre digo, escuchemos el cuerpo, es que no todo el mundo lo necesita, hay que individualizar. Entonces, primero, hacer unas pruebas hormonales para saber si estás o no estás en menopausia. El hecho de que no sangres, obviamente, es lo que siempre dificulta saberlo, pero el tener un ovario quiere decir que tienes funcionando un ovario con tus hormonas igual. Súper. Y aquí Lupita hace una pregunta parecida, que ella empezó con los síntomas a los 37 y ahora tiene 35 años, sus niveles hormonales indican menopausia, pero sin embargo, hace un mes todavía menstrua, ¿no? Y esa es la duda de muchas mujeres, ¿estoy o no estoy? ¿Por qué todavía estoy menstruando? ¿Cuál sería aquí la respuesta para Lupita, doctora? La respuesta, ¿cuál es? Independiente, hay mujeres que yo los he visto con unos niveles bajos, ¿sí? Que ya no deberían de estar menstruando, pero todavía hay una respuesta hormonal de esos estrógenos, así estén bajitos. Yo siempre le digo a la mujer, dejemos a que tu menstruación se vaya solita, ¿sí? Hacer ecografías, hacer obviamente un chequeo de mamas y todo eso es importante. Pero si ya están bajando en cualquier momento, ¿qué va a pasar? Que ya cese la menstruación por completo. Ok. Sí, hay mucha duda sobre esas personas que tienen esterectomía. Hay muchas preguntas. ¿Cómo puedo saber en qué etapa me encuentro? Tengo 49 años, hace 5 años que me quitaron la matriz, pero me dejaron un ovario. Es la misma pregunta. Ah, es la pregunta de Norma que ya. Tengo 50, de otra, de Carla, tengo 53 años, desde hace 3 años tengo perimenopausia. Hace un año que no tomo estrógeno. ¿Puedo tomar algo para que me reduzca los síntomas? Bueno, no sé por qué estaba tomando estrógenos, ¿sí? De hecho, lo primero es, si yo voy a dar una terapia de reemplazo hormonal, yo no manejo hormonas sintéticas, manejo otro tipo de hormonas que son bioidénticas, pero yo nunca mando estrógenos solo porque ya vimos que necesitamos otras. Si un paciente termina suplementándose hormonalmente solo con estrógenos y está en menopausia y no le doy la que me va a regular los estrógenos, que es la progesterona, se puede generar riesgos de cáncer de endometrio o cáncer de mama, porque la progesterona es como el equilibrio que vamos a tener. Así que no sé por qué estaba tomando estrógenos. Ahora, con respecto a la pregunta de qué puedo hacer con los síntomas, yo qué haría ahí primero, mandar unas pruebas hormonales antes de llegar a intervenir un cuerpo y empezar a revisar cómo está tu hígado, cómo está tu intestino, antes de mandar una pastilla para un síntoma. Exacto. Sí, y me encanta, doctora.
todo el sistema que utilizas, ¿no? Como siempre vemos, no es una pastilla que nos va a hacer milagros, no es llegar y ya tener esa terapia de reemplazo hormonal. Si no cambiamos todo, el entorno no va a funcionar. Por eso muchas mujeres llegan y dicen, "Ah, es que ya estoy con terapia, pero los síntomas siguen." Porque lo principal a lo mejor es lo más difícil, que es lo que nos toca a nosotros hacer. Es alimentación, es ejercicio, es cuidar nuestra mente, el cortisol, aprender a decir no, ser feliz, salir con las amigas, ¿no? Empezar desde ahí y ser constante. Y después ya, claro, muchas necesitamos una terapia de reemplazo hormonal, pero si el campo ya está, como dice, fértil, todo lo que voy a recibir va a ser mucho mejor el efecto y ahí vamos a ver los beneficios, ¿correcto, doctora? Y quiero aclarar algo que a veces pasa mucho. Hay muchos suplementos, en este caso, por ejemplo, la DHEA que se consigue, o sea, sin fórmula médica. Y he tenido también pacientes que empiezan a suplementarse porque como vieron la masterclass que es tan buena, me lo voy a ir a comprar, ¿sí? Y resulta que si yo no tengo un hígado funcionando bien, ¿sí? Tristemente, luego las veo con acné, con manchas y con vellos, con bigote, ¿ya? Y la piel grasosa, horrorosa. ¿Qué estás tomando? No, es que mire, me estoy tomando esto para regular mis hormonas. Si hay un hígado que no funcione bien, todo eso se me va a formación de testosterona. Así que ojo con eso, así sea un suplemento muy natural, nunca lo hagan solos. Exacto, y menos con hormonas, gente. No Ujú, hagan eso, mujeres. ujú. Hay que tener un acompañamiento si vayan a tomar algo hormonal. Aquí en nuestro protocolo de 4 semanas, todo es 100% natural. Y ahí las mujeres que estamos acompañando se dicen, ay, quiero, necesito, quiero una terapia de reemplazo hormonal. Es cuando nosotros indicamos a doctoras, como la doctora Ana Milena, que es especializada para dar esas hormonas indicadas en el caso de cada quien y cómo combinarlas para que no haya efectos secundarios dañinos a la salud, ¿no? Y aquí pregunta de Alexandra, ¿y mujeres que usan el DIO medicado Mirena, cómo saber si está en menopausia? ¿Solo con exámenes? ¿Sería solo con exámenes o cómo sería? Pues ahí es complejo. El Mirena es un dispositivo hormonal. De hecho, eh, no se debería de poner un Mirena en mujeres por encima de los 45 años porque al ser hormonas de depósito pueden incrementar riesgos de trombos y un pocotón de cosas más, ¿sí? Esto se los digo porque uno ve muchos casos en la consulta y me pareció terrible ver una paciente hace 1 o 2 años más o menos de 60 años con un Mirena porque a ella simplemente se le olvidó que tenía el Mirena dentro del cuerpo, ¿sí? O sea, esas cosas nunca deben de pasar. Uno. Dos, mandar pruebas hormonales con un Mirena es complejo porque ya está recibiendo hormonas adicionales, entonces eso no me va a poder permitir a mí saber exactamente cómo está tu eje hormonal, uno. Y dos, pues mucho menos saber si estás en menopausia porque ya tienes un dispositivo que genera hormonas. Entonces ahí el ideal, ¿cuál sería? Por la edad, yo les digo, listo, vas entonces con el ginecólogo que te revise, te lo retire, si hay que retirarlo, por los que sea, porque a veces tiene unas indicaciones claras también para dejarlo, pero sí mandar pruebas hormonales con un Mirena puesto, no me va a dar unas pruebas confiables. Exacto, sí. Mira, aquí la pregunta de Silvia. Tengo 51 años, menstruo desde los 11 y ay, ya no entiendo aquí qué dice, pero fue hace 25 días, me imagino, la menstruación. Tengo hiperparatiroidismo, osteoporosis avanzadas y diabetes y tiene 51 años. En esos casos, Bueno, en esos casos todavía sigue menstruando, ¿sí? Sí ujú. habría que revisar, uno, la insulina, porque tiene diabetes, ya eso me está diciendo que hay una resistencia a la insulina hace mucho rato, y esta insulina alta todo el tiempo me lleva a problemas metabólicos y me lleva a problemas de hormonas sexuales también. No es lo normal ya con los 55 años que ella siga menstruando, porque ella empezó a menstruar a los 11. De hecho, empezó muy chiquita a menstruar, si tú empiezas a mirar. Entonces, habría que hacer allí un screening primero de insulina pre y postcarga y empezar a regular todo eso y revisar cómo está esa eliminación de esos estrógenos, porque puede ser que están altos y los lleva a ella a seguir menstruando. Ay, muchas gracias. Y aquí muchos comentarios de gracias, doctora, maravillosa, doctora. Sí, gracias, doctora, por estar aquí.
con nuestra comunidad compartiendo tanto conocimiento. Y aquí vamos a leer otras dos preguntitas. Ya vamos a ver aquí. Lupita pregunta, ¿qué tan cierto es que los alimentos han perdido en su gran mayoría los nutrientes en la actualidad? Sí, tristemente sí. Pues la manera como se cultiva, los pesticidas, la tierra ha perdido esos nutrientes. Acá en Colombia, por ejemplo, donde yo vivo, es un estado que es el Valle del Cauca, en donde tenemos ingenios azucareros y casi todo es caña de azúcar. Entonces, desafortunadamente, eso hace que las tierras se vuelvan con muy bajos de micronutrientes. Ahora, yo siempre le digo a mis pacientes, no es generar el pánico que me voy a comer estas espinacas y ya no tienen lo que yo necesito. No, es alimento real, te va a servir, eso te va a servir de todas maneras. Yo prefiero que se me coman eso a que me coman los cuatro villanos que les mostré. Entonces, a veces por eso sí tenemos que suplementar, porque a pesar de que hacemos la tarea bien, a veces nos faltan cositas. Nutrientes, exacto. Pero sí, aquí preguntan del ayuno intermitente. El ayuno intermitente, mira, como explicó la doctora, para explicar así, necesitamos toda una masterclass y Sí. justo vamos a tener una sesión en nuestro acompañamiento de 4 semanas de ayuno intermitente para mujeres en perimenopausia y menopausia, porque no es cualquier ayuno, porque como digo, estresamos nuestro cuerpo, son determinadas horas y con el acompañamiento. Por eso ese acompañamiento de 4 semanas va a ser integral y ahí vamos a estar acompañando y dando todo el acompañamiento que necesiten para tener el terreno así del cuerpo, ¿no? Súper saludable y sentirse bien. Y aquí ya vamos a ver la última pregunta. Y ya después si tienen preguntas y todo, pregunten. Mañana vamos a tener otra sesión, vamos a poder hacer más preguntas, si no quedamos, por mí yo me quedaría aquí todo el día porque me encanta compartir, pero ya muchos tenemos nuestros compromisos. Aquí tengo fibromialgia, 52 años, sigo arreglando, solo tengo un ovario. ¿Qué hago? Fibromialgia, un solo ovario, lo mismo. Ese ovario va a funcionar, va a llegar en su menopausia cuando le corresponda. Ya fibromialgia es un tema mucho más grande que hay que revisar cuál es la causa. La causa de la fibromialgia, primero, la base es una inflamación sistémica. Todo está inflamado, hay múltiples dolores, hay que trabajar en una forma integral revisando muchos sistemas. A veces hay pacientes que tienen una deficiencia muy alta de pregnenolona. ¿Por qué? Porque si hay exceso de cortisol por alguna situación emocional, baja los niveles de pregnenolona y la pregnenolona me ayuda también a la sensibilidad al dolor. Entonces, eso es de muchos de los estudios que hay en cuanto a fibromialgia. Súper, perfectísimo. Entonces ya, mañana tenemos otra masterclass. Acompáñanos en ese reto de 4 semanas en esa gran experiencia porque les va a encantar y va a ser de gran transformación. Doctora Ana Milena, muchas gracias. Sé que vamos a coincidir en más masterclass. Ahí hicimos un en vivo también en Instagram que estuvo espectacular. El Instagram es doctora Ana Milena Lozano. Ella está en Colombia, pronto va a estar en Estados Unidos, también atiende en línea y ella nos está acompañando también, nos va a estar acompañando dando tips. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en el día de hoy, por decidir estar, por querer aprender y por querer tener una transformación, ¿no? Porque la transformación, lo que empezamos el día de hoy, es lo que nos va a dar esa vida con una longevidad, pudiendo ser independientes, ¿no? Y pudiendo hacer lo que nosotras queramos. ¿No? Entonces, eso depende de cada una y muchas gracias, doctora Ana Milena, de corazón. Y gracias a todos, nos vemos mañana. El tema va a ser líbido, metabolismo. Lleguen con sus preguntas, inviten a todas sus amigas, inviten a sus esposos también si quieren, porque esa información es para todos. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes. Somos el equipo Be Hope de mujeres que ayudamos a mujeres. También hay comunidad de hombres. Todos son súper bienvenidos y envíen un mensajito a la persona que te invitó a esta conferencia. Quiero estar en ese reto de 4 semanas. Fue un gusto compartir con cada una de ustedes. Buenas noches. Chao.